nuevamente a los videos que se están realizando respecto al curso de programación. Esta vez vamos a finalizar con la temática que hemos trabajado las dos últimas clases acerca de objetos. Propiamente, hoy vamos a terminar de mostrar cómo trabajar con objetos desde la parte de teoría. Sin embargo, en la próxima clase vamos a arrancar con Matplotlib y digamos de ahí con toda esta componente de Python visual, lo cual no es sino aprender a trabajar con otro tipo de clases, con otros objetos y pues realmente vamos a seguir trabajando con objetos, vamos a seguir trabajando con programación orientada a objetos. Sin embargo, pues digamos la teoría ya fundamental de cómo crear una clase y lo que esto respecta va a finalizar hoy. Habíamos hablado acerca de la importancia de los objetos que nos permitía tener un encapsulamiento, lo cual era dividir el programa en piezas que internamente operan de forma independiente y que esto nos permitiera armar los bloques de nuestro programa de una forma totalmente independiente y con una buena retroalimentación. Es decir, podemos definir tipos de datos, eh, cada uno con cierta información, con ciertas funciones muy particulares que nos permiten generalizar lo que hemos hecho hasta ahora y tener mucha información y muchas funcionalidades en cada uno de los datos que estamos trabajando, simplificando procesos, simplificando operaciones y pues que esto dependía de, en particular, de qué programa necesitábamos. Dijimos que lo que era un flotante, lo que era una figura, lo que era una cadena, un array, todos eran diferentes tipos de datos. Que si fuéramos dueños de una librería y tuviéramos que manipular libros, pues un tipo de datos es libro, un tipo de datos es estantería, un tipo de datos son funcionarios de la librería, un tipo de datos es clientes y cada uno de esos tipos de datos tiene información asociada. Una librería tiene libros, cada libro tiene título, autores editoriales, SBN, precio y ciertas funciones de actualizar ciertos valores del libro, de unir, por ejemplo, dos libros que lo que permita es considerar que uno es la segunda versión o, en fin, lo que se quiera entender como unir dos libros, si se desea. Eh, una estantería podría tener la funcionalidad de pues, ser llenada con libros. Entonces también vemos que un dato puede llamar a otros tipos de datos. eh, Podemos comparar dos libros. Entonces funciones que comparen diferentes objetos de diferente tipo o del mismo tipo. Si fuéramos rectores de la Universidad del Quindío, pues tendríamos una clase superior que sería miembros de la universidad y dentro de sus subclases, entonces ahí ya venimos con ese concepto de herencia, en donde las categorías hijas serían administrativos, facultades, programas, profesores, personal de servicio, y cada uno con datos distintos y con métodos diferentes. Eh, para hacer juegos de cartas, pues hacemos un deck que podríamos pensar en hacer un deck que sea una clase que sea baraja española, otra clase que sea baraja de póker, pero podemos ir un poco más allá y decir, si en vez de tener dos clases que sean baraja española y baraja de póker, hacemos una sola clase que sea baraja y dentro de los argumentos que tenga esa baraja, le podemos, la podemos configurar a que sea española o a que sea de póker. Entonces, eso simplemente que nos exige que dentro
de la construcción de la función tengamos un condicional. Si el argumento se dice que es de póker, pues las pintas ya va a ser as, picas, trébol y diamante. Y un elif, que si es española, pues va a ser eh, copas, espadas, bastones y oros. Incluso podríamos poner otra opción que si es personalizada, ponerle las pintas que el usuario desee. No sé, hacer una baraja del Señor de los Anillos, hacer una baraja de Juego de Tronos, que cada una de las casas sea cada una de las pintas. En fin, ya esos son el if dentro de una misma clase, pero es básicamente igual. O sea, cambian las pintas, pero siempre van a ser 13 cartas. Del As al 9, luego J, Q y K. Y en ese sentido, también dependiendo de la baraja, J, Q y K van a tomar diferentes nombres. En póker, J, Q, K. En una baraja española, caballo, creo que es caballo, sotas, sota y rey. Y pues ya cada uno verá qué nombre le pone a las diferentes barajas del Señor de los pues a la J cúbica del Señor de los Anillos y de estas otras barajas personalizadas. Entonces eso sería información que el usuario eh, puede poner como una variable opcional y que si no pone pues se le configura por defecto como nosotros queramos, J, Q y K o 11, 12, 13, ahí uno ya verá. Y pues ya queda la imaginación. Que si quieren que no sea solo 13 sino que sean 20 cartas una baraja, pues hágalo, o sea, el límite es su imaginación, pero la baraja va a tener ciertas funciones opcionales, ciertos métodos predefinidos, todas las barajas, revolver, sacar una carta, eh, quitar los jollies, por ejemplo, y y podemos ir poniendo diferentes métodos que nosotros consideremos importantes eh, a partir de los juegos que queramos implementar. eh, Qué funciones podemos llegar a necesitar de una baraja. Eh, Sacar n cartas al azar, por ejemplo. eh, Contar cuántas cartas quedan en la baraja. Teniendo en cuenta que ahí cuando estamos definiendo la baraja es cada una de las barajas que se va a crear. Entonces ahí vamos definiendo los métodos que necesitamos poner y en este ejemplo estoy resaltando algo muy importante que no hemos visto todavía y es algo que se llama polimorfismo. El polimorfismo es una de las cosas fundamentales en la programación. Un buen programador se encuentra, entre otras cosas, por que también aplique el polimorfismo a sus clases. Y entonces, ¿qué es ese berraco polimorfismo? Pues simplemente vean que con esta baraja, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy metiendo muchas barajas distintas, muchas opciones en una sola. Estoy haciendo que una sola clase de naipes me permita tener clases personalizadas, me permita tener una baraja de póker, me permita tener una baraja de cartas españolas, incluso, ¿por qué no? El tarot. Pongo condicionales internos y lo manejo de una forma que se preste para ser general a diferentes tipos de naipes, a diferentes opciones. Eh, También para eso hacer uso del try and accept. Otra funcionalidad de este polimorfismo. Un ejemplo de polimorfismo es la implementación que Python tiene por defecto para el operador add, es decir, para la suma. Si yo sumo dos números,
este me lo suma algebraicamente. Si yo sumo dos cadenas, me las une. Si yo sumo dos listas, me las une. Es una misma operación que dependiendo de qué tipo de datos sea, va a ser una función distinta. Entonces, eso podemos hacer nosotros. Si nosotros decimos que en esa baraja de cartas me imprima, también tener en cuenta que vamos a querer diferente información dependiendo si estamos imprimiendo un tarot o si estamos imprimiendo eh, una baraja de póker. Tener en cuenta que el objetivo es poner la mayor cantidad de código y funcionalidades en la menor cantidad de programa. En muy poquitas líneas hacer mucho, porque siempre tengan en cuenta que cada vez que uno pone una línea en el código es una línea que puede tener un error. Y si uno hace poquitas líneas, pues los errores los puede encontrar fácil. Si uno hace códigos de 3.000, 5.000 líneas, joder, ¿cuándo encuentra un berraco error? Es más difícil. Entonces, si hace códigos concisos, también en general, entre más concisos sean, suelen estar mejor elaborados porque muchas veces si son muy concisos implica que va a tener poca cantidad de ciclos, que va a tener poca cantidad de código que se llama código basura, que no va a terminar siendo fundamental y no va a terminar siendo eficiente. Entonces la eficiencia es muy importante. No siempre es por la extensión del código, pero es uno de los factores importantes. Ahí vengo a resaltar una frase de, creo que era Bill Gates que les había compartido, que medir el progreso de un código por la cantidad de líneas es como medir, eh, pues, sí, el desarrollo de la industria de aviones por medio del peso de los aviones. Pues no es el criterio que se debe tener, pero pues es importante. O sea, si logramos hacer códigos concisos, que tenga muchas funcionalidades en pocas líneas, que un solo objeto puede utilizarse de diferentes formas, estamos haciendo algo bastante útil, porque lo podemos utilizar en muchos casos. También tener en cuenta que en muchas ocasiones es haciendo un tipo de datos muy particular, muy específico para una necesidad puntual, que se le puede sacar más el juego y optimizarlo más. Entonces también hay que mirar ese juego, cómo hacerlo. Tampoco hacer una clase que pueda recibir de todo, sino una clase especializada, pero que podamos movernos un poco y tener diferentes opciones. También ejemplos para la matemática, para la física. Y pues ya hemos pasado de el inicio del curso cuando hacíamos código espagueti, donde simplemente hacíamos un flujograma que nos hacía todo. Los primeros programas en Scratch, por ejemplo, a ya definir nuestros bloques de código. Entonces nuestro programa en Scratch ya se hacía más compacto, con funciones. Y ya ahorita pensando en programación orientada a objetos, ya estamos construyendo ciudades completas y estamos viendo el potencial a la programación. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta, que puede que algunos de ustedes ya en este momento estén viendo que ya están muy avanzados en programación, pero no han visto nada visual y que Python como que para algo que les gustaría como que no, como que ustedes también quisieran aprender otro tipo de programación, hacer programas con una interfaz de usuario más agradable. Eso igual ya lo hablamos al inicio, pero en este momento también quiero comentarles algo. Y es que, pues primero, para nosotros como físicos, algo que es fundamental es un programa que no interesa la interfaz de usuario, pero que sea muy potente haciendo cálculos grandes respecto a manejo de datos, manejo de información y solución de ecuaciones matemáticas. Eso es lo que necesitamos como físicos. Sin embargo, nosotros estamos en pleno conocimiento para llevar las cosas mucho más allá. Y todo esto que se está aprendiendo, si ustedes van a migrar hacia el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, de programas
amigables al usuario. Eh, Todos estos programas, todas estas aplicaciones suelen tener dos partes, lo que se llama el front-end y el back-end. El front-end es esta parte de manejo, de ambientación de la estructura visual en la cual suele ser manejado netamente por clases, por objetos. Entonces ahí nosotros, cada ventana, digamos, sería una, un objeto. Entonces le modificamos las propiedades a ese objeto, es decir, le cambiamos las variables que tiene guardada ese objeto y ese objeto puede hacer diferentes funciones que ya están predefinidas. Entonces, de alguna manera van teniendo preparación hacia esa dirección, pero esa parte frontal es simplemente visual y es muy apoyada en la parte del diseño. Pero los programas no necesariamente siempre tienen backend, pero digamos suelen tenerlo, las aplicaciones y programas pues como llama rudos, y es una parte del código dentro del código, por decirlo así. Es lo que hace el trabajo denso. Es esa parte del programa que puede estar escrito en Python, por ejemplo, aunque el programa principal esté, digamos, en Flutter, pero la parte dura, eh, que es un programa que se ejecuta en ciertos casos, eh, sí va a estar escrito en Python y sí va a ser cálculo de este tipo, cálculo más riguroso, que arroja la información que necesita el programa principal. Entonces, para hacer juegos, para hacer lo que sea, una cosa es la ambientación y otra cosa es yo al hacer ciertos procesos, qué tiene que hacer el computador internamente para retornarlo hacia la parte visual. Esa parte del fondo es la que están adquiriendo herramientas acá. Entonces hablamos de lo que era una clase, de los métodos especiales, que la clase se definía básicamente poniendo class, la palabra clave, y luego el nombre de la clase, dos puntos, y abajo identado la documentación y luego la definición de variables, eh, y las y, to- y todos los métodos, entre ellos init, que era el constructor, y que si esta clase la queríamos poner como una hija de otra clase que estuviera antes, después del nombre le poníamos abre paréntesis, el nombre de la otra clase cierra paréntesis, o en general podíamos poner en, después de este nombre y antes de los paréntesis, perdón, antes de los dos puntos entre paréntesis, object, que pues decía que esta clase, este objeto era un hijo de la clase de Python general objetos, o sea, era simplemente decir que era una clase normal, era algo opcional que podíamos manejar y que los métodos, que eran funciones dentro de los objetos, podían tener eh, argumentos adicionales, además de tener siempre los argumentos de el objeto como tal, porque los métodos se aplican siempre a un objeto, entonces siempre se puede manejar con información de ese objeto guardada, además de los argumentos que se pasen, como por ejemplo los métodos lower, que pasa la información de la cadena y no tiene ningún argumento adicional, o center, que pasa un argumento adicional, que es un número, además de la información de la cadena. Y desde la próxima clase vamos a ver esto aplicado hacia Matplotlib. Vamos a ver ya cómo empezar a hacer gráficas y vamos a ver que lo que nosotros estamos viendo de objetos y las variables asociadas a los objetos es lo que los de Matplotlib manejaron y hicieron para definir sus clases, para definir las figuras, para definir eh, una figura en 2D, una figura en 3D, una figura de contornos y cada una tiene ciertos valores
que nosotros podemos acceder y modificar. Y dejamos lo que fue el constructor y la modificación de los métodos especiales. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos, pero voy a dejarles por aquí un ejercicio directamente para que lo vayan pensando y lo vayan realizando para practicar. Entonces, primero desarrollar una clase baraja que le permita al usuario tener una baraja de su elección. Entre ellas, una baraja española, una baraja de póker y alguna baraja personalizada. Y pues otras tantas como ustedes deseen. Ustedes ya darán las opciones, por ejemplo, baraja del tarot, no sé. eh, Cartas también de adivinación para trabajar con ángeles, que es otro tipo de barajas. Eh, Ustedes ya miran cómo son capaces de llevar esto a una gran escala. Y adicionalmente se redefina el método STR para imprimir la baraja de forma adecuada. El inicializador, obviamente, pues el constructor, y se definan métodos que consideren importantes para cualquier juego de cartas. Hacer uso de try except, condicionales, librerías aleatorias. Dentro del programa se puede importar un random. Eh, y el programa
Listo. Entonces, esto va a ser eh, un ejercicio que les propongo. Como saben, no es obligatorio, pero se los propongo porque si lo hacen realmente pueden estar disfrutándolo, porque pues estamos hablando de juegos, de desarrollar un juego y que pues le brinda a uno la libertad que uno desee, que tanta creatividad uno tiene. O si de pronto quieren cambiar ligeramente este ejercicio, que no sea como tal clase baraja, sino clase fichas, y que les permita implementar desde unas damas chinas hasta un ajedrez y un solitario, diferentes juegos con una misma clase. Ya ustedes, miren, les propongo esta baraja porque, digamos, creo que eh, es la primera idea que se me ocurre y eh, digamos que puede ser más sencilla de desarrollar, pero les dejo la creatividad a ustedes. Entonces, en esta baraja, el primero, el usuario debe, al de crear el objeto, pues debe tener acceso a las 52 cartas o a las cartas que tenga la baraja. Incluso podrían considerar la opción de que el usuario al definirla ponga qué cantidad de barajas poner, porque hay ciertos juegos de cartas que juegan con dos barajas de póker, entonces ya no serían 52 cartas sino 104, pero pues es una repetida, entonces que el usuario cuando la defina puede hacerlo y redefinir el método str, el método init, hacer uso del manejo de excepciones, hacer uso de condicionales. Y para esto, si lo van a hacer de cartas, los libros de apoyo tienen varios ejemplos de juegos de cartas. Entonces también pueden revisar en esos libros qué ejemplos dan, qué funciones ya están construidas ahí y ustedes las adaptan a su clase. No es que estén desarrollando una clase de cartas tal como se las estoy pidiendo, pero sí pueden apoyarse de esos libros. Y que este código esté definido dentro de un punto .py que sea importado por otro programa, como ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, esto es un ejercicio que se los dejo así opcional, les serviría mucho. Y ahorita vamos a trabajar hoy. Entonces, la clase pasada hablamos sobre esa clase libros. Em, entonces, aquí tenemos la clase libros definida. Acá tenemos esa otra clase que vamos a analizar hoy. Digamos que acá también descomentemos esto. Sí. Acá tenemos definida esta clase. Seamos un poquito más organizados. Entonces voy a definir esta clase acá. Esta información la voy a poner aquí abajo. Entonces acá definimos las clases. Este if traigámoslo para aquí. Y aquí podemos poner
ciertos comentarios para que cuando volvamos a revisar el código no estemos perdidos. Entonces aquí hago lo que se conoce como una bandera. Entonces aquí llama a la clase len, aquí llama a la clase book, y aquí llama a la clase build. Entonces ahí ya no estamos tan desordenados, pero este primer pedazo sí. Entonces acá tengo definidas estas clases y aquí listo. Entonces acá tenemos código comentado que hemos utilizado y que podríamos llegar a utilizar. Era aquí. Y que cuando lleguemos a utilizar, pues sabemos que esto de aquí era un test que estábamos haciendo para mi primera clase, que esto que estaba aquí era un test que estábamos haciendo para la clase building, que aquí es para book, que aquí es para la clase length, pero que aquí arriba están definidas todas las clases de forma ordenada. Acá es donde estaríamos importando las librerías y aquí es donde ponemos el código que deseamos que se ejecute una vez corramos este .py. Pero aquí cuando yo defina un nuevo archivo, entonces ejemplo 23.py, yo puedo, vean que este se llama ejemplo 21. Ejemplo 21 as lib. Bueno, as 21. Entonces puedo importar esta librería y por ahora, digamos, no hagamos nada más. Miremos, si yo le importo, no está guardada en la misma carpeta. Ejemplo. Save as. ¿Dónde quedó guardada? Es que no está acá. Estaba guardando donde no era. Porque tiene que estar en la misma carpeta. Ahorita sí creo que lo encuentra. Ya lo importó y no hizo nada. Pero si yo corro esto,
Bueno, acá, authors, authors es de la clase book. Ah, me estaba retornando un dato, pero no estaba imprimiendo, listo. Print. Entonces aquí en este, miremos, nos imprimió 4 y si lo llamamos desde aquí, lo recargó y no hizo nada. Porque esto que estamos solicitándole aquí es solamente se ejecuta si lo estamos llamando desde ejemplo 21, no si lo llamamos desde otro código. Y en este código, ¿qué podemos hacer? Pues podemos definir este mismo libro, pero book no existe acá, existe en E21, en el ejemplo 21. Entonces, E21.book y print dato 1. Vean que lo imprimió de forma adecuada. Entonces, aquí en ejemplo 21 yo hice la clase libro, la clase length que ya vamos a mirar, la clase building, y aquí en el ejemplo 23 puedo utilizarlo. Lo importo y voy utilizando esas clases que yo ya definí anteriormente. Y por eso les digo que ya estamos en un punto de este estilo. Todo lo que hagan les sirve posteriormente. Ya todo lo que yo estructuré en el ejemplo 21 respecto al libro, lo que podía tener, lo que no podía tener, ya aquí, ya me lo, ya aquí lo puedo utilizar, lo puedo potenciar, puedo hacer un programa donde haga administración de la librería acá, porque pues ya tengo mi clase de libros, o lo que yo desee con estas clases que tengo, que ya estuvieron definidas acá y aquí les di cierto uso, pero sabía que eran a futuro. Y acá sigo sacándoles provecho. Entonces, tener eso en cuenta y en este ejemplo, en este ejercicio que les digo, lo que les solicito es que hagan aquí, en un programa, digamos, como este ejemplo 21, la clase cartas, y desde el ejemplo 23, llamen a la clase cartas y aquí implementen un juego. Bienvenido usuario a el juego de Blackjack. Para comenzar, bla, 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 bla. Lo que sea. Y ahorita vamos a mirar esta clase length. ¿Qué es? ¿Qué hace esta clase length? Miremos. Estamos definiendo una clase length que no es subclase de nadie, es decir, es una subclase simplemente de object. Vemos que escribir esto o escribir esto es equivalente. Es una clase padre, es decir, no tiene, no es una subclase. Y dentro de ella estamos definiendo una variable local. Y esta variable tiene almacenada un diccionario. Milímetro y en el cual ponemos las llaves son milímetros, centímetros, kilómetros, yardas, pies, pulgadas, millas. Digamos que de la forma como se escribe la unidad. Y en el valor, vean que es un factor de conversión respecto al metro. Entonces, esto ya, el nombre de la clase y esta métrica ya puede irles dando un pensado de hacia dónde viene esta clase. Vamos a definir el constructor, lo primero que hacemos. Entonces, va a tomar, asimismo, va a tomar una variable que se llama value y como argumento opcional una unidad.
La unidad va a estar predefinida en metros, pero el usuario la puede definir como él prefiera. Y lo que hace adentro del constructor es que va a asignarle esta variable value a el valor del objeto value, y esta unit se lo va a asignar a la variable del objeto unit. Recordemos que una cosa es estas variables locales de este método, y otra cosa son estos valores que estamos asignando las variables del objeto. Luego estamos definiendo acá, vamos a comentar este y definamos este. Vamos a definir una función que se llama convertir, converts to meters, convertir a metros. Entonces retorna y no toma argumentos, simplemente el objeto. Para convertir a metros, ¿qué sería? Retornar el objeto value, el valor que tiene el objeto, porque aquí que estamos diciendo que cada objeto length va a tener un valor y una unidad, es decir, va a ser una cantidad en cierta unidad. Entonces, la magnitud la multiplica por length.metric. Para acceder a esta variable local de esta clase, le ponemos punto y el nombre de esta variable. Y como es un diccionario, para acceder a un valor del diccionario, entre corchetes le ponemos la llave. Y la llave, ¿qué son las llaves? La llave de cada objeto es el self.unit. En unit vean que es una cadena. Aquí vean que no pusimos self.metric, sino length.metric, porque en ningún momento tuviéramos que decir self.metric si nosotros hubiéramos dicho self.metric igual a esto, y esta definición no pudiéramos hacerla acá, sino dentro del constructor. Pero en este caso lo que estamos haciendo es definiendo una variable local a la clase. Estas variables se definen así cuando nosotros queremos que sean, no es, pues se me olvida el nombre técnico, pero digamos como ciertas variables ocultas, variables que son necesarias en en los métodos de la clase, pero el usuario no las va a ver. Para el usuario no son importantes, no es una información que el usuario vaya a tener y dentro del objeto vaya a poder modificar, sino que metric siempre va a estar definida así tal cual. Entonces es una variable local a la clase. Estas variables value y unit, estas de acá, pongamos acá valor, value y unit son variables que se asignan a cada objeto. Y valor y unidad, variables locales, no a la clase, sino al método dentro de la clase. Tengan eso en cuenta. Entonces, valor y unidad no podemos acceder desde convert to meters porque son de otro método. Pero metric es de toda la clase en general. Entonces sí podemos acceder desde cualquier método. Entonces, por eso accedemos aquí. Y de ahí, si nosotros multiplicamos este factor por una unidad en esa correspondiente unidad que esté dada, pues vamos a tener el valor en metros. Entonces, converts to meters es un método que nos permite convertir cualquiera de estas unidades a metros. Entonces, desde ahí es una clase para nosotros darle
unidades al usuario, pues valores con cierta unidad y que podamos convertirlas. Pero pues también vamos a querer imprimirlo. Entonces definimos el str, todavía no miren el add, este str de acá, ¿qué es lo que le estamos diciendo? No va a tomar argumentos como siempre pasa en este método y retorna este str no es necesario. Entonces ejecutamos el convert to meters que nos retorna un valor, un número. Entonces el valor que tenía convertido a metros, entonces ese valor convertido a metros lo convertimos en cadena y unimos esa cadena con la M, que sería metros. ¿Por qué? Siempre que vamos a imprimir una longitud, lo vamos a hacer en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque así quisimos. Ah, es que si ustedes dicen, no, pero es que yo no quiero eso. Ah, bueno, entonces no lo convierta a metros. Ponga self.value más self.unit. Unit si es una cadena, value es un valor que lo convierte a cadena y así lo expresa. Usted verá de qué manera hace la impresión. Esto es imprimir sin convertir unidades, sino que con la unidad tal cual. La otra es convirtiendo, porque usted dice, yo siempre trabajo en sistema internacional. Ya es dos funcionalidades, dos formas de imprimir distinto dependiendo de lo que desee. Y ahora miremos que hay otra función que es importante definir y es la suma. Porque si yo estoy pensando en objetos de este tipo que sean valores con unidades, estoy pensando en un programa donde yo pueda por lo menos sumarlas. O sea, la idea sería sumarlas, hacer potencia, hacer diferentes operaciones matemáticas con ellas. Voy a empezar por la suma y les dejo a ustedes de tarea que definan el producto y la división correctamente. Entonces, para yo poder sumar dos cantidades de estas, yo digo, listo. Tengo dos cantidades que van a poder estar en diferentes unidades. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo no puedo sumar piñas con papayas, entonces tengo que convertir de la unidad que tenga a metros, hacer la suma y luego retornar en, ya sea en metros o en la unidad que se desee. Entonces ahí cada quien va a mirar cómo organizarlo. Iniciemos con el caso básico, diciendo que vamos siempre a retornar el valor en metros. Entonces la operación add me va a tomar como argumento al mismo elemento y un argumento que le vamos a llamar other. Este argumento other pues es simplemente otro argumento, pero si nosotros vamos a sumar, pues vamos a sumar dos cosas, pues obviamente este primero y este segundo, y el pensado es que sean dos objetos de tipo length. Entonces other sería un objeto también de tipo length. Entonces other también tiene value y también tiene unit. Entonces L va a ser la suma de los dos. Esta variable local que definimos dentro de este método. Entonces de self le aplicamos convert to meters para convertirlo y a other también le aplicamos convert to meters. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque other también estamos considerando que es un objeto de tipo length. Vamos a sumar dos objetos similares. ¿Qué podríamos hacer? Pues podemos hacer un try aquí para que intente hacer esto y si no puede, va a ser debido a que
Si no puede, va a ser debido a que el valor de other ingresado no es del tipo adecuado. Entonces, except, aquí un return, podemos poner un none que retorne un valor nulo cuando no se ingrese el valor indicado y que se imprima error, dato inválido. Podemos hacer esto para que si el usuario comete un error de poner a sumar algo de tipo length con un número normal, no, no lo deje. Tengan que ser dos length. Entonces, en este caso, sabemos que siempre va a tener other converts to meters. Y aquí ya los dos están en metros. Va a... Entonces, aunque aquí al sumarlos no estamos... Creo que... Ah, sí. Este converts to meters que me retorna. Me está retornando el valor multiplicado por el factor de conversión. Entonces sí me retorna un número, el valor. Entonces acá me retorna el valor y lo suma con este otro valor. Entonces L va a ser el valor de la suma. Entonces retorna L dividido el factor de conversión eh, que tenía self, es decir, lo va a retornar en las unidades de self con esa unidad correspondiente. Vean que aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando a esta clase. Es decir, ¿qué va a retornar? No va a retornar un número. Al sumar dos objetos, si yo le digo retorne L, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque al yo sumar dos objetos de tipo length, dos objetos que tienen valor y unidad, me estaría retornando no más un número, un dato. Me estaría retornando un flotante. Porque converse to meters me da como resultado un número. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que si suma dos length me dé otro length, diciéndome cuál es la unidad respectiva. Entonces por eso le estoy dando esto. ¿Qué me retorne? Retórname un length. Y length, ¿qué tengo que pasarle? El valor y la unidad. Como valor va a tomar L dividido la unidad que tenía el primer objeto y como unidad va a tomar la unidad que tenía el primer objeto. Entonces suma dos objetos, sea las unidades que tengan, y me lo retorna en las unidades del primero. Entonces vamos a llamar a la clase length a length de 5 y vamos a imprimir A. Entonces aquí, en este caso, realmente lo más correcto no sería hacer eso, sino esto, copiarlo dentro de lo que teníamos de la clase book. ¿Por qué? Porque si yo dejo
Aquí ya sabemos que para futuras ocasiones eso que teníamos era de la clase book en este código. Si aquí lo ejecutamos, digamos, omitamos esto, que ya quedó vacío. Si lo dejamos así y lo ejecutamos, cuando importemos aquí, vean que nos dio el resultado de este print y no lo queremos. Entonces, esto que lo vamos a estar utilizando, lo copiamos aquí y aquí esto lo seguimos comentado. Lo hemos comentado. Y ahorita sí nos da A es 5, print A 5 metros. Y si aquí ejecutamos, no nos dio los 5 metros, entonces ya estamos utilizando el programa de forma adecuada. Digamos que no sean 5 metros, sino que queramos que sean yardas. Imprime 5 yardas. Ah, pero es que alguien dijo, no, yo sí quiero trabajar en el sistema internacional, yo no quiero que aquí sea el value, sino que sea la unidad en metros. Ah, listo. Convierta a metros y acá que me lo dé en metros. Entonces al decirle print me da el valor en metros. Pero si ustedes ven a.value sigue siendo 5. Vean, voy a imprimir lo que tienen value y lo que tienen unit. Sigue teniendo valor 5 y unidad yardas. Sabe que A son 5 yardas, pero al decirle print me dio el valor en metros. Eso es porque al decirle print no está modificando los datos que tiene el objeto. Simplemente es la forma como yo quiero visualizarlo. Entonces voy a hacer que siempre que le diga print me lo imprima en metros para yo saber, pero si yo quiero acceder al valor que tiene, pues puedo hacerlo. Eso digamos, ya es cuestión de cada uno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que A sea esto y que B sean 8 milímetros. Entonces imprime A, imprime B. Entonces A es 4.572 y B es 0.008. Y voy a decir C es igual a más D. Voy a sumar 5 yardas con 8 milímetros y voy a ver qué me da. Me da 4.58 metros. ¿Eso está correcto o no? Pues si yo estoy sumando 4.572 con 0.008, me da 4.58. Correcto. Entonces, vean, está
tal como yo quiero. Me suma dos objetos y si yo digo de qué tipo es C, me va a decir que es de clase length. ¿Qué pasaría si yo aquí en este return no le hubiera dicho esto, sino simplemente le hubiera dicho que me retorne esto de acá? Vean que me da un valor sin decirme qué es eso, sin decirme si son metros, si son yardas, si son milímetros y si qué es. O si le devuelvo L, pues ahí ya va a ser el valor en metros, pero no me está diciendo que son metros. Y si yo le digo acá que me diga de qué tipo es un flotante. Y ya ahí es donde les digo que la embarré, porque aquí estoy retornando un valor. Acá yo necesito retornar es un objeto. Entonces, dentro de un método podemos ya definir objetos nuevos de esa misma clase que estamos definiendo. Llamamos un nuevo objeto y que ese sea el que retorne al usuario. Entonces, aquí sí estamos definiendo eh, un objeto y retornando el mismo objeto. Acá C sí es de ese tipo. Y por lo tanto, pues al imprimirlo acá, va a saber que es 4.26, pero si le decimos que nos dé el valor y nos dé eh, la unidad, va a tener este valor en yardas. ¿Por qué? Porque yardas fue el primero que sumó A. Si yo le digo B más A, vean cómo cambia. Ya la unidad va a ser milímetros. De la forma como yo lo definí, estoy haciendo que impere la unidad del primero. ¿Por qué? Yo quise hacerlo así. Ahí donde lo dije, se lo dije acá, que sea la unidad del self. Y self es el primero que aparece. Iba a decirles algo. Bueno, try and except. Entonces, ¿qué sucede cuando yo le digo no que es B más A, sino B más 15? 15, 15, ¿qué? 15 no sé. Entonces, me dice non y okay, aquí print. Claro. Aquí estoy retornando non. Aquí pudo hacer estas dos. Imprimió error, dato inválido, pero el error lo tuvo fue porque como yo aquí retorné non y luego le estoy pidiendo que imprimiera C, non no tiene, no es un objeto que se le pueda solicitar información. Entonces, aquí de todas formas hay un detalle. ¿Yo qué debería de retornar? Miremos a ver si creo que ahí. Miremos a ver si ahí sí.
Ese tiene que ser un entero para poder multiplicarlo. Eh, este, no, sí. Entonces, por la estructura como le tenemos, no estamos considerando otras opciones. Acá siempre tiene que ser una de estas unidades. Y como estamos aquí multiplicando el valor que tenga, asumiendo que es un valor adecuado, entonces tenemos que darle un valor numérico. Tendríamos que considerar aquí un if value igual a none, entonces no haga nada y de lo contrario haga esto. Pero, digamos, una primera solución es retornar aquí un objeto que sea en 0 metros, pero habiendo dado el print. Entonces el programa no colapsa, la respuesta a la suma me dio 0 metros, pero previamente me dice error, dato inválido. Y si yo imprimo C, me va a decir que son 0 en unidades de metros. Puedo modificarlo para que en este caso imprima un non y también sería modificar esto. Si el valor es non, va a retornar un non o un error o algún texto. Esto pues ya sería if non return esto, de lo contrario retorne esta otra cosa. Eh, pero digamos que sigamos adelante. Bueno, vamos a hacer eso. Les voy a mostrar cómo sería. Entonces, si aquí queremos que este non me sirva, entonces una de las cosas es aquí modificarlo. If 0.value si lo dejamos así, va a entrar al condicional cuando sea diferente de 0 o diferente de non. Pero como 0 puede ser un dato válido, entonces vamos a ponerle cuando sea diferente de non, va a retornar esto. O bueno, sí. Y de lo contrario, va a retornar dato inválido. El diferente es eso, al revés. Entonces, si es diferente de non, me va a retornar esto. Si no, me retorna dato inválido. Y aquí, if set value es diferente de non, este, y de lo contrario, entonces convert to meters, ¿dónde lo definimos? Aquí, por ejemplo, pero ya acá entonces cuando estemos haciendo la suma, creo que aquí no puedo, no, miramos a ver si aquí pasa algún error. Ejecutemos. Así estamos exigiéndole que me dé el valor y la unidad. Listo. Y aquí, entonces acá sí está bien, incluso este convert summers no teníamos que modificarlo. Sigue presentando un problema, pero ¿por qué es? No es por la forma como lo estamos implementando acá, sino que le estamos exigiendo aquí que me dé C el valor y la unidad cuando no es de ese tipo.
Entonces, esta es la línea, pero aquí ya me dice, le pido por la suma de los dos. Me dice, no, no hay suma. Y me dijo adicionalmente, error, dato inválido cuando va a intentar hacer la suma. Vean que aquí cuando intentó hacer la suma me dijo, error, dato inválido. Y luego imprimió A y B. Están estos dos. O aquí puedo ponerle, eh, quitarle este mensaje de except, cosa que no me dé la impresión en el proceso, sino que ya al final me diga none. Entonces, si estoy haciendo una suma que no es apropiada, me va a decir none. Y si estoy haciendo una suma apropiada, me va a dar el valor. Sin embargo, para ustedes esto puede ser un inconveniente. Porque es que alguien me dice, no, profe, pero es que si yo tengo 15, para mí es evidente que son 15 metros. Porque si yo no digo la unidad, es que van a ser metros. Ah, bueno. Si usted ya me está diciendo eso, entonces tenemos que redefinir add. Entonces add lo tenemos que redefinir, pues aquí podríamos hacerlo de todas formas con try and except, pero digamos que ya como vamos a considerar esa opción de que sean de diferentes tipos, por ahora no estoy pensando en alguna otra excepción. Entonces, si el tipo del otro es igual a entero o es o el tipo del otro es igual a flotante, es decir, si aquí es un entero o es un flotante, L va a sumar este valor, este objeto, porque aquí siempre desde que esté un self es que este método add se está aplicando a una clase de acá. Entonces siempre este self va a ser clase length, siempre. Y other es el otro argumento, que en este caso es entero o flotante. Entonces se sumó y ya L ya está bien asignado. De lo contrario, al self se convierte a metros y al otro se convierte eh, a metros. En este caso, alguien me puede decir, profe, aquí ya le encontré un problema en el código. Y es que si el usuario aquí pone no un entero, ni un flotante, ni un len, sino un tipo distinto, por ejemplo, cadena o algo, bueno, ahí podríamos decir if esto, el if type order igual a length, main length, o type order igual a main, a type self. Entonces haga esto y de lo contrario imprime el mensaje de error. Pero pues por ahora voy a asumir que el usuario pues va a intentar sumar números con números, pues ya sea length con números o algo por el estilo, que no va a querer sumar un número con una palabra. Digamos, ahí vamos a considerar que el usuario no va a hacer eso. Entonces, pues no tendremos que modificar eso, esto estaría adecuado. Ya aquí definimos el L como lo definíamos antes y simplemente retornamos lo mismo que antes. Y en este caso, vean que aquí, al definir este add, sí logró sumar 5 yardas con 15. Entonces 5 yardas son 4.572 metros. Hice con B. B 54 milímetros es 0.054 metros. Y 15 más 0,054 es esto. Entonces aquí yo puedo decir C es A más B más 15. Puedo sumar valores con números con 6.25. Entonces 15 es asumido como em,
eh, como, como metros, 6.25 es asumido como metros y retorna C. C al imprimirlo me lo va a dar en metros, pero si nosotros le pedimos el valor y el tipo de datos de C, va a ser la unidad de la primera que esté acá. Entonces, eso, digamos que nosotros quisiéramos modificarlo. Tengan en cuenta que para modificarlo sería con una opción adicional. Sin embargo, la suma, en esta suma no le podemos poner aquí una opción adicional. Si lo vamos a modificar, sabemos que tenemos que hacer ya las operaciones no de este tipo A más B, sino A punto guión bajo ADD y aquí el otro B. Entonces esto aquí ya hicimos A más B y eso es, nos retornaría la suma de ambos. Déjenme ver si aquí esto me permite. Creo que no me va a poner error. Sí. Y aquí hicimos, esto era A más B. Acá le sumamos 15. Y acá 6.25. Le sumamos 6.25. Entonces, si queremos poner un argumento adicional, aquí sí lo podemos escribir. ¿Qué argumento es? Pero nos estaríamos limitando a sumar siempre de esta manera. Lo cual uno dice, puede hacerlo, pero para mí es más cómodo copiarlo así. Si lo quisieran hacer, pues aquí en add other, ¿por qué si se puede? Pues porque la suma siempre toma un argumento adicional, pero podríamos poner aquí unidad un retorno, un argumento predefinido que si el usuario no lo cambia sea self.unit y aquí unidad de retorno. Aquí creo que no podemos poner este. Digamos que acá, más bien, metros, predefinido en metros, que siempre retorne el valor, siempre defina el nuevo dato en metros, y si no le pasa, o el argumento que le pasemos opcional. Entonces, si lo hacemos así, el valor y la unidad ya están dados en metros, porque está predefinido. Pero yo pude, y si veamos aquí A más B, sigue siendo en metros, pero yo pude haberle puesto punto add B, pulgadas. Entonces aquí vean que me hizo la suma de A con B y me tomó esta unidad opcional que yo tenía, pulgadas, y me lo retornó la suma en esa unidad. Que ya no puedo hacer A más B de forma normal y pasarlo a pulgadas. O sea, si yo hago esto, estoy permitiendo que sea el argumento predefinido.
pues ahí qué se va a hacer. O eh, podríamos decir esto, que sea none y aquí antes de hacer este return, if unidad retorno es none, entonces que en unidad de retorno asigne self.unit, que de forma predefinida sea esta unidad. ¿Por qué aquí no lo podemos poner? Porque aquí apenas estamos diciendo que vamos a tomar el self y aquí no podríamos decir self. Aquí es el único sitio donde no podemos volver a llamarse a sí mismo. Entonces, si el usuario no lo define, ¿y qué pasa si hacemos esto? Pues que va a exigir dos argumentos. Pero acá simplemente es un argumento adicional, entonces no se afecta la estructura de la suma. Podemos seguir poniendo a más b y ya. Y en caso de que no lo pongamos, asigna aquí esta unidad. Miremos, aquí no le di ningún argumento predefinido, entonces me lo puso en yardas, que era la unidad del primero, del self. Pero si yo le pongo a punto add b, pulgadas, ahí sí me lo convierte. De todas maneras, algo que podría ser incluso más beneficioso que esto es no ponernos a molestar aquí con cuál es exactamente la respuesta que nos va a dar en qué unidades, quitar este argumento opcional acá, porque es muy poco práctico sumar así, dejarlo simplemente ahí, y en cambio, acá tenemos que poner el self.unit, es mucho más cómodo decir a más b, y en cambio definir otro método que sea un conversor, que toma como unidad self y una unidad de destino. Entonces, ¿qué me va a hacer? Ya no sería multiplicar el valor por este valor de conversión y ya, sino que aquí el valor, si lo multiplico por esa unidad, lo paso a metros. Y luego para pasarlo de metros a otra unidad de destino, lo divido entre esta unidad, entre el factor de conversión de esta unidad. ¿Y eso cómo es? El valor que tenga esta variable metric, que es la variable local de length, de unit, de bueno, pongámosle unidad destino. Unidad destino. Entonces aquí, bueno, esta función de conversor, como está acá, que fue como una copia de converts to meters, me retornaría el valor
en otra unidad, pero realmente no sería lo que queremos posiblemente, sino asigna que esta función conversor no me retorne un valor, sino que me transforme una unidad que yo tenga en otra. Es decir, yo tengo 5 ya C que está como 5.059 de valor y en unidad yardas y me lo convierta cambiando el valor y cambiando la unidad. Entonces, este número que está acá es lo que yo le tengo que asignar a value. En value es multiplicar el valor que tenía por el valor que se asignaría de conversión a la unidad para pasarlo a metros de esa unidad que tiene y se divide entre el respectivo factor de conversión desde la unidad de destino. Unidad de destino sería una cadena que equivale a una de estas. Y en self.unit, ¿qué quedaría asignado? Unidad destino. Porque pues aquí ya lo dividí por esta métrica, entonces ya pasó a ser esa unidad de destino. Entonces aquí tengo este método conversor que me va a permitir convertir. Entonces yo aquí C, hago esto y luego puedo poner C punto conversor a qué unidad, a millas. Millas está acá, sí, a millas. Y bueno, que esto no lo hago aquí, que esto me va conversor lo haga. Entonces, valor 5 unidad yardas, valor 0.0028 unidad millas. Imprimió C, lo imprime en metros porque es lo que yo quise, pero esta función de conversor me convierte C a la unidad que yo quiera. Y aquí, esto sí es más útil, porque es que si yo quiero que desde este valor me salga en millas, pues simplemente copio esto acá, después de esta operación, y aquí puedo poner la suma como yo desee, y hace la suma y luego la convierte a la unidad que yo quiero. Ya no queda en yardas, sino convertida en la unidad de mi preferencia. Acá pongámosle, digamos, en pulgadas. Y si no tuviera esto, me lo va a dar en yardas, porque el primer argumento es A, que viene en yardas. Entonces, aquí ya tenemos una unidad que puedo hacer sumas. Entonces, hagamos esto. Vamos a hacer un incremento de 10A. Recuerden que esta notación equivale a decir A igual a A más 10 más igual. Entonces, print A, más bien. Sí, A es 5 yardas y bueno, que imprima A, que le incremente 10 y que luego lo vuelva a imprimir. 4.72, 14.572. Perfecto. Que está al redefinir add, se redefine también el operador incremental. Si ustedes quieren que al hacer este incremento haga otra cosa diferente,
ustedes pueden redefinir y si yo redefino este método, voy a cambiar solo este más igual. Pero como yo quiero que más igual funcione de la forma establecida, pues simplemente redefino este add. Ya que le queda a usted, que les queda a ustedes, ya se definió este add, redefinan eh, el operador de producto, el operador de potencia, para que puedan trabajar con este length. Que este tipo de datos length, pues, es bastante útil. Simplemente les digo que les queda de trabajo, pues es para que ustedes practiquen, para que miren cómo cambiar métodos especiales. También, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí podemos tener eh, métodos que nosotros definamos que las mm, que los argumentos no sean solamente cadenas o solamente listas o un diccionario, sino que sean otros objetos. Eh, entonces, digamos, def comparar siempre va a tomar self y digamos otro. Entonces, otro lo pensamos que sea también otro length y comparar, digamos que nos daría ese método, pues nos dice cuál de los dos es mayor, por ejemplo. Entonces, eh, para hacer esa comparación, bueno, primero que queremos. Entonces, si comparar es un método, puede que nos dé el mayor, es mayor tal cosa que tal otra. Entonces, que no, puede que nos arroje un print. Entonces, sí, bueno, sí, sí self punto converts to meters. Entonces, si el valor que tiene el self convertido a metros es mayor que el otro convertido a metros, entonces print el es entonces acá ponemos el valor que tiene eh, self.value, self.unit. Entonces, si self es mayor, que nos diga esto. El if acá ponemos una condición que ya les digo cuál es. Otro, otro. Entonces la condición aquí es que el self sea menor. Entonces el elemento mayor ya va a ser el otro. Y de lo contrario, pues si A no es mayor que B, ni B es mayor que A, pues son iguales.
else, print, son iguales. Entonces, este método me permite comparar. Entonces, vamos a quitar este print, vamos a quitar esto y voy a decir a punto comparar. Entonces, tengo que ponerle otro elemento. Compare A con B. El elemento mayor es 5 yardas. Está comparando 5 yardas con 54 milímetros. Pongamos, cambiamos y que sea 5 yardas con 54 millas. El elemento mayor es 54 millas. Y si ponemos 5 millas y 5 millas, son iguales. Entonces acá puedo comparar estos dos. Y en este caso le dije que me diera print. Ya dependiendo de yo como quiera, si este comparar lo voy a utilizar dentro de un programa, pues que no me dé un print al usuario, sino que me retorne algún valor, que me retorne el mayor de los dos, por ejemplo. Y este es un método donde aquí otro va a ser también un elemento de tipo length. Y ya para terminar, miremos esto. ¿Qué es? Bueno, acá, antes de eso, pues al definir así la suma, pues podemos imprimir length de esto más length de esto más 10. Entonces no tenemos que decir A igual a 5 milímetros, B igual a 40 yardas, sino que directamente podemos definir el objeto y sumarlo con otro. Pero vamos a imprimir esto. A.dict. Y ahí vean uno de los métodos mágicos. El que les dije que no se redefinía. ¿Qué información tendrá? ¿Y por qué no se redefine? A es un objeto de tipo length y vamos a decirle que me imprima a dict. Vean que me imprime un diccionario donde la primera llave es value, la segunda llave es unit. El primer y me debe el valor de la llave value es 5 y el valor de la llave unit es mi. Es decir, dict no se redefine porque ya así como está es bastante útil. Y en dict, ¿qué está almacenado? Es un diccionario que almacena todas las variables asociadas a un objeto con su respectivo valor, el nombre de la variable y su valor. Entonces, como es un diccionario, yo puedo ponerle eh, los métodos de los diccionarios. Por ejemplo, items. Entonces, dict items, que me imprima esto. Dict items es que me hace este dict items. O si yo aquí le digo que ¿qué sería esto? Los ítems del diccionario me retornan una lista de tuplas, donde el primer elemento de la tupla es la primera llave, el segundo, el primer valor, llave, valor. Y puedo asignarle todos los métodos de los diccionarios. Esto ya es un diccionario como tal. O puedo
decirle que me imprima creo que keys, sí, es un método de diccionario, que me imprima las llaves o que me dé cuál es el valor de value. Como es un diccionario, lo tenemos que poner, es así. Es una cadena, la llave. 5. Decir esto a dict de value es exactamente igual que decir a punto value. Entonces, esto simplemente para que sepan que cuando queramos tener el listado de las variables con los valores de un objeto, acá tenemos la función dict, que también la podemos utilizar dentro de la misma función. Por ejemplo, en el str podemos hacer uso del dict, como self. Guión bajo, dict, guión bajo, guión bajo. Accedemos a la lista de todo, al diccionario donde están las llaves y los valores respectivos a el nombre de las variables y el valor que tiene cada una del self. Entonces, ya con esto tienen las herramientas para hacer la cantidad de ejemplos que quieran. Y si esta es una librería, tengan en cuenta que al importarla se importan todas estas funciones. Esa se me había olvidado comentarles. La función copy de la librería copy, que me permite copiar una creo que yo la había puesto pero era con dato 1. Entonces me permite copiar un objeto. ¿Por qué esto es importante? Porque al copiarlo así me lo copia como un objeto separado, porque dependiendo de cómo sea el objeto, si tiene listas, si tiene ciertos elementos que los hayamos puesto eh, inmutables como, pero que mutables como las listas, acuérdense que no copia el objeto, sino copia la referencia y se modificarían los dos. Entonces, para librarnos de eso y que sea una copia separada en memoria, hacemos esto. Si D copiamos A, cuando modificamos los valores de D, no vamos a modificar los valores de A. Quedan copias aparte. Y si yo aquí estoy importando copy de copy, pues esta importación sirve, también se importa cuando se está importando acá como librería. Entonces, al definir acá la librería, importamos todo lo necesario. Por ejemplo, random. Si en una de estas clases necesitamos la función random. Si nosotros aquí definimos en pi 3.1415, esta va a ser una variable global que no solo va a servir aquí adentro de este if, sino que aquí en el ejemplo 23 yo puedo imprimir de E21 la variable pi. Yo puedo también aquí definir una función.
Entonces, definir esta función, por ejemplo, que la puedo llamar acá, de E21, llame función. Hola mundo, yo estoy dentro de ejemplo 21. Entonces, ya podemos hacer librerías donde tengamos clases, donde tengamos variables globales, donde tengamos funciones y que además dentro de la librería podamos hacer cierto programa. Entonces, cada programa de nosotros, si lo construimos de forma adecuada, nos va a servir a futuro porque podemos importar lo que hayamos hecho ahí. Y es ya cuando vayamos a abordar un problema, pensar qué tipo de datos necesitamos, qué tipo de datos son útiles, los definimos pensando qué funciones serían útiles para esos tipos de datos y luego ahí sí, bueno, ya teniendo esos tipos de datos, cómo estructuro el programa en diferentes bloques. Y para eso pienso en las funciones, cosa que ya el desarrollo del programa, si definí bien los tipos de datos, si definí bien las funciones, va a ser muy simple y muy concreto, va a ser muy conciso. Y ahí es que está un buen programa. Acá simplemente tienen herramientas para que usen. Y los ejemplos que les dejé hoy son ejemplos que les pido que los intenten desarrollar. Háganle, trabajenle, que esto de clases y objetos se aprende es trabajando. Y después de definir la clase de cartas, definan una clase hija que sea una subclase que tenga una función muy particular, no sé. También o ensayen haciendo el ejemplo de la biblioteca. Sería una buena cosa. Teniendo una clase general y subclases que ustedes consideren. Una clase, no sé, o que definan una clase estante y la subclase libros, en fin. O sea, ya ustedes mirarán o completen el ejemplo de Lone Quindío, completando la clase de miembro y completando y mejorando cada una de las subclases, utilizando las potencialidades de el super, de pues, redefinir un método dentro de una clase hijo a partir de lo que hacía la clase padre. Practiquen esto, practiquen que esto es cómo se aprende clases, cómo realmente se interioriza. Entonces, no siendo más, que terminen de estar muy bien y nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender a utilizar Matplotlib.